¿Cómo están? Muy bienvenidos. 5 de octubre de 1957 es el día de la primera transmisión televisiva en nuestro país. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso genera esta señal desde la Casa Central en la Avenida Brasil hasta el diario La Unión en la Plaza Victoria Porteña. Actualmente está ahí el obispado. Vamos a recordar distintos hitos en estos primeros 65 años de vida a través de testimonios de 3 directores de televisión de premiados programas. Todos fueron, coincidentemente, gerentes de producción. Estamos hablando de Carlos Godoy, de John Fleming y también de Gastón Centeno. Senza fine tu trascini la nostra vita. Yo llegué el 1 de junio de 1965 a trabajar en el canal. Anteriormente a ese, yo soy actor de profesión y actué en otro canal de Santiago por 3 meses, pero en esa fecha llegué al canal como jefe de estudio. El jefe de estudio en esa época lo que tenía que hacer es trabajar con las cámaras al lado e indicarle a los animadores o a las visitas a qué cámara tenía que estar mirando y darle el pase, etcétera, etcétera. El primer estudio estaba en la universidad. Los estudios estaban en el subterráneo. Era un estudio muy chiquitito, pero impresionantemente muy hábil para hacer programas. E incluso tuvimos orquestas de Estados Unidos grabando ahí. Teníamos programas musicales, programas infantiles. Y bueno, en esa época, como tres meses más o menos estuve como jefe de estudio y me mandaron, digamos, a dirigir un programa. El primer programa que dirigí ahí era una enseñanza de inglés con unos videos, bueno, de esa época, ¿cierto? No eran videos, ya no existían los videos, pero era un programa que tenía el apoyo del Instituto Británico. Ese fue mi primer programa y después ya empecé con los noticiarios, con musicales, con infantiles, hice de todo como director. Se hacían bromas, se decía que como se llamaba Numancia, un nombre femenino, y era un blindado, era un buque bisexual, decían aquí, y un tanto coqueto. Todas estas cosas lo único que hacían era ir enardeciendo los ánimos. Así que se acercó la Numancia a las 8 de la mañana y disparó 2 cañonazos de pólvora, dando inicio al bombardeo. Renzo Pequenino, yo estuve con Renzo Pequenino en los inicios, ¿cierto? En la Católica. Me tocó 1 o 2 veces dirigirlo, pero en el fondo el que lo dirigía era Luciano Tarifeño, ¿se fija? Y yo actuaba, digamos, también como en ese momento también como jefe de estudio, hacía de todo un poco. Y ese programa era muy bueno, porque llegaba, se ponía un cartón, ¿cierto? Y empezaba a dibujar y contaba la historia del dibujo. Y lo único que yo lamento, ¿cierto?, que los dibujos no se guardaron en ese momento, ¿te fijas? Porque después era un personaje, pero famosísimo. Cuatro Remos en el fondo también, acordándonos de los programas que dirigí en el fondo, y tenía la casualidad, ¿cierto?, de que nosotros actuamos con un perro policial, que era muy obediente. Y la historia de Cuatro Remos, digamos, era en el fondo una descripción, ¿cierto?, de la vida de Cuatro Remos en diferentes lugares, en Valparaíso, en situaciones, ¿te fijas? Entonces, eran 5 capítulos de como 15 minutos cada uno, que fue muy bien recibido por la televisión. Incluso habían notas dadas por los niños que les encantaba el programa, especialmente porque era muy tierno, ¿verdad? Y Cuatro Remos, en el fondo, la historia nace
el perro pertenece, digamos, era como un capitán de navío, una cosa, pero que vivía con él. Y el cuento era que el capitán, ¿cierto?, le decía las aventuras a Cuatro Remos de cosas que él había hecho. Y mientras eso sucedía, Cuatro Remos pensaba, ¿cierto?, en las condiciones, ¿te fijas? Y, por ejemplo, dar ejemplo, el programa tenía varios personajes que se encontraban, mediante esta conversación, se encontraba con diferentes situaciones. Por ejemplo, el Cuatro Remos tuvo contacto con los bomberos. Dentro de esos personajes estaba el bombero, estaba un marino, estaba un doctor, estaba montones de personajes. Y fueron 9 personajes, ¿cierto?, con él, y él contaba su historia. Cuatro Remos, ¿dónde estás? ¿Cómo es posible que me haya quedado dormido? ¿O todo fue un sueño? No es posible. No fue un sueño. Tampoco fue real. Y más aún, seguramente fue ambas cosas a la vez. ¿Quién podría decirnos dónde empieza verdaderamente lo que imaginamos y lo que vivimos? Lo importante no es eso. El collar de Cuatro Remos, que le apretaba en el cuello esta mañana y que yo aflojé con mis dedos. Es como escuchar su nombre, que una voz lejana llamara desde el fondo del mar, desde la espuma de las olas, como una canción. La actuación, digamos, fue muy importante para mí en la situación de mi profesión como director, porque en ese programa, en este de Cuatro Remos, yo hice los 9 personajes, ¿cierto? Y además me dirigía solo, como se dice, ¿verdad? Entonces yo sabía que mi actuación, ¿cierto?, dependiendo de las cámaras, yo podía saber cómo íbamos a usar los planos, ¿cierto?, que lo programábamos con Luciano Tarifeño, ¿cierto?, y con eso yo podía actuar cómodamente y después tomar todas las imágenes y toda la historia, lo editábamos, ¿cierto?, y obviamente me hacía la dirección de televisión, la hacía yo mismo. Y termina, digamos, cuando está muy contento, ¿cierto?, ya ha pasado toda la situación, ¿se fija? Y sale, la última toma es el Cuatro Remos corriendo por una playa y a lo lejos, y sale, y ahí como que termina. Es difícil describirlo, lo mejor, ¿cierto?, es verlo, pero el verlo, se hizo en el año 86 o 87, ya no me acuerdo los años. Llegó junto al mar un día para vivir en un puerto y correr junto a las olas y ser libre como el viento. Su nombre se lo aprendían gaviotas y marineros, el ciego con su violín, el carro con su bombero. Cuatro remos, 4 patas que nadaban como remos. Era amigo fiel de todos, pero nadie fue su dueño. El maquinista en el tren, en la bahía el lanchero, en el cerro el ascensor, el aviador en el cielo, los ancianos sin palomas, los niños organilleros, el vendedor de maní. Lo llamaban Cuatro Remos, 4 patas que nadaban como remos. Era amigo fiel de todos, pero nadie fue su dueño. El Platero fue un programa, fue uno solo, duró 25 a 30 minutos de grabación y se trataba de la vida de un burrito que paseaba por toda
Valparaíso, por la Avenida Argentina, por en diferentes lugares y con diferentes actividades. Por ejemplo, cuando llegaban unos niños y empezaban a jugar con el burrito, y el burrito, gracias a cómo estábamos trabajando, se portaba muy bien, ¿te fijas? Y este burrito obviamente estaba comandado, ¿cierto?, con un niño que era parte de la pertenencia del burrito, y en el fondo fue para mostrar Valparaíso. Entonces recorrimos todo Valparaíso, dándole temas, digamos, del lugar, de la actividad, cómo lo alimentaban, cómo se trataba la gente de Valparaíso en esa época con el burrito, pasaba por la feria, etcétera, etcétera. Y lo más triste, ¿cierto?, de la historia es que el burrito al final, después de toda esta actividad, fallece. Y ahí viene, digamos, una música muy preciosa que le pusimos, y el programa en sí empieza a disminuir su visión hasta que se ve la luna que desaparece y queda en negro. Los ascensores, mis hermanos, a veces se han cruzado con una pequeña niña vendedora de flores que les ha sonreído como a mí a veces. Una sonrisa. ¿Hay algo más bello en todo el mundo que una sonrisa de una niña que vende flores al paso de la vida? Pues la vida es hermosa, como una sonrisa al pasar. Uno piensa a veces que todo es un sueño, que va a morir y está cansado porque todo es un sueño. Y no es verdad. Cree que lo han abandonado y tampoco es cierto. Eso a mí me sirvió también como director de televisión, ¿cierto?, cómo manejar a actores en vista de cómo tomar sus personajes y cómo evaluar la situación de todas maneras, de cualquier manera, ¿te fijas? Eso me sirvió mucho para diferentes programas. E incluso, por ejemplo, una anécdota, ¿cierto?, que yo también trabajé, o sea, en el programa Encontrémonos con Mundo Mágico, que es mucho más, ¿cierto? Entonces, a mí me tocaba, digamos, la dirección artística de ese programa, entonces yo tenía que enseñarle ciertos movimientos a los diferentes corpóreos. Los corpóreos, ¿cierto?, el perro Maxi, ¿cierto?, el Sanchini Cecchini, Leonicio, Pitagoritas, etcétera, etcétera. Entonces yo también manejaba esa parte, que además en el Mundo Mágico tenían un teatro y ahí se hacían las obras que yo escribía y con Fernando González hacíamos la música, cómo los movimientos tenían que ser por los diferentes personajes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Para poder ser un buen fantasma, debo cruzar las murallas, diciéndote que Ese programa, pero ya estamos hablando del año 86, 1986, ¿cierto?, cuando comienza el Pipiripao, y ese para mí fue un momento muy importante, y además en ese tiempo estaba como jefe de producción, y después pasamos la mano al Pipiripao, por ejemplo, a Gastón Centeno, el famoso Tongas, ¿cierto? Y ese fue uno de los programas que me marcó bastante. Yo estaba en cuarto medio, en el colegio, esperando un bus en la Plaza de Victoria, y pasa un compañero de curso mío y yo le digo, ¿para dónde vas? Y me dice, voy a mi laboratorio fotográfico.
¿Qué? Le dije yo, es que tengo un laboratorio fotográfico, ¿y por qué no me invitas para poder verlo? Fuimos al laboratorio este que tenía en su casa, que en realidad era una guardilla con una cámara hecha con cartón, bien primitivo, pero hacía fotos. Y quedé tan entusiasmado, esto eran como a las 3 de la tarde, que a las 6 de la tarde yo ya me había comprado máquina, todo, y estaba en mi casa en la noche revelando fotos. Y lo cual llegué a la conclusión que yo tenía que pertenecer al mundo de la cinematografía, televisión, no tenía claro, pero tenía que hacer algo. Para resumir, quedé en cine. Y estuve varios años estudiando hasta que egresé la carrera y quedé sin pega, pues era lógico, todos los que estudiaban en ese tiempo cine, teatro, quedaban todos sin pega. Y me puse a administrar un garaje. Bueno, mientras estaba en eso le dije al señor que atendía el garaje que por favor fuera a abrirlo el domingo a las 7 de la tarde. Y dije, voy a ir en auto para ver si realmente abre a esa hora. Y fui, y mientras lo estaba esperando, pasó Fernando Barrenechea, que era un antiguo camarógrafo al canal. Y me dijo, Gastón, oye, necesitan un camarógrafo porque se produjo una vacante. Bueno, yo cuando llegué al canal llegué primero de camarógrafo y estuve lógicamente como un año a prueba y quedé seleccionado y se produjo una vacante de jefe estudio. Este jefe estudio se fue a estudiar a Alemania y yo postulé y quedé como jefe estudio. Ahí estuve un buen tiempo en que en realidad realizaba las dos funciones, como camarógrafo y jefe estudio. Después pasó un tiempo y el canal empezó a hacer comerciales a las tiendas de Valparaíso. Y yo junto con Patricio Jorquera empezamos a filmar pequeños spots publicitarios, transformándome de esa manera en director-productor junto con Patricio. Y bueno, después me asignaron algunos otros programas como Pequelandia, Interfaz, etc. Y en estos programas, cuando estábamos con el profesor Rosa, era el aniversario del canal. Y había que mostrar unas cámaras antiguas que había en el estudio. Entonces las metimos al estudio y el Rosa me preguntó que por qué yo no le explicaba. Bueno, me puse con él, le expliqué cómo funcionaban las cámaras, etcétera, etcétera. Y la verdad que parece que salió bien y a él le encantó y surgió la posibilidad de que yo me presentara mostrando algunos inventos. Entonces llegó un momento que me preguntó, ¿cómo te llamo? Porque a mí me disfrazaron con una peluca color rosa, un mameluco, así como una jardinera. Y me recordé que mi hermana, cuando yo era niño, decía mi nombre al revés, me decía Tongas. Tongas Notesen Sopo, o sea, Gastón Centeno Pozo. Bueno, y de esa manera nació el personaje. Después yo seguía igual como director porque para mí este era solo un juego y el profesor Rosa se fue, me recuerdo, a trabajar a Canal 13 y yo quedé haciendo mis programas. Y con Roberto Nicolini también surgió la necesidad de mostrar inventos, pero yo le dije a Carlos Núñez, que era el gerente general, que no tenía ningún problema, pero yo no quería salir en pantalla, porque no me gustaba. Entonces Carlos Núñez dijo, bueno, construyamos un robot y lo metemos adentro. Perfecto. Y la empresa mandó a construir un robot, que es el famoso robot Tongas, que lo diseñaron los hermanos Arancibia Chaut y lo construyó un muy amigo mío que se llama Mauricio Ponce. Ese robot yo actualmente lo tengo en mi poder y a veces me lo piden prestado en exposición, etcétera, etcétera. Bueno, y de esa manera llegué a crear y participar del mítico Tongas. Tenemos un amigo que se llama Pablo Palta. Pablo Palta nos pregunta varias cosas para Tongas. Tongas, ¿dónde andas? Que no te acercas rápidamente para contestar a Pablito Palta, que nos escribe de Santiago. Pablito pregunta, mira qué interesante, ¿eh? ¿Qué ha pasado con la electrónica en todo este tiempo? Pablito Palta preguntó a la casilla 4059. Ha evolucionado en forma notable en esta última década. Mira, ¿a qué se debe este avance? A la creación de los famosos circuitos integrados. Mira que entrete, ¿eh? ¿De qué están hechas estas pastillas que son los circuitos integrados? De silicio. Mira, qué entretenido. Todas esas respuestas fueron precisas y concisas para nuestro amigo Pablo Palta. Y la foto digitalizada que tenemos hoy día, tenemos al gran Darwin. Claro que sí. Vamos ahora con los dibujos animados, todos juntos a seguir disfrutando del pipiripao. Hola, robotines y tu canguro, salta rápidamente, saltaron los amigos canguro, rápido, vamos canguro. Bueno, en realidad casi todos los programas que hice me marcaron mucho porque yo los hice con mucho gusto. Pero de los primeros que hice me recuerdo Pequelandia e Interfaz. El de Interfaz fue muy importante porque empezamos a ocupar la computación con un
mítico Atari 800, que ya lo estábamos ocupando en Pipiripao. Empezamos a hacer efectos especiales, contestábamos preguntas. En ese tiempo el Google no existía, pero bueno, habían otros métodos, el Yahoo, etcétera. Entonces fue muy importante porque le vimos por primera vez la importancia que tenía la computación en los programas de televisión. Bueno, y por eso se llamaba interfaz, pensando que la pantalla del computador era una interfaz, ¿no es cierto? Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar de las supercomputadoras. En los Estados Unidos las redes computacionales conectan a casi todo el país instantáneamente. Si alguien que está en Nueva York y necesita hacer alguna transacción petrolera con un vendedor en Texas, tiene que apretar 2 teclas y su trámite está listo. ¿Computación? Sí, computación. También está presente en el mundo de la televisión. Miren, Juca nos mandó una hermosa caricatura donde muestra cómo la computación está en este mundo. Se ponen subtítulos, letras y hasta imágenes en tercera dimensión. Necesitábamos hacer un nuevo programa infantil y a mí me gustaba mucho lo que eran los títeres. Y se nos ocurrió inventar una revista que se llamaba Pequelandia. Inclusive yo imprimí varias revistas que nunca se mostraron, las tengo yo guardadas en mi casa, con los diferentes personajes que los manejaba Roberto Villarzún, que era el titiritero. Dentro de estos personajes está, me recuerdo, el doctor Pavor y una serie de otros más que causaban fascinación a los niños. Recibíamos pero cientos de cartas todas las semanas preguntando por los diferentes personajes, etc. Ese programa me marcó mucho porque a mí los títeres siempre me han gustado. Ay, justo este era el sombrero que necesitaba. Hola niños, ¿cómo están? ¿Saben qué? Estoy preparando una fiesta de cumpleaños con estos sombreros y este sombrero es para la reina del cumpleaños y adivinen quién es. Soy yo. Y este sombrero es para el príncipe que me va a acompañar. Pero, ¿quién podrá ser mi príncipe? ¡Que yo siga! ¡Que yo tengo pata para ser el príncipe de la cumbia! ¡El príncipe del sabor de la... Jimmy, ya, te voy a llevar el sombrero entonces y te lo voy a poner. ¿Qué te parece? ¡Eso! Bailando, bailando, chica, chica. Mueve el esqueleto, chica. ¿Qué te parece? No, no me gusta ese, chica. ¿No te gusta? No, mi hermana tiene que ser algo más de acuerdo con algo caribeño, chica. Ya sé, yo tengo un sombrero de paja, te lo voy a traer. ¡Eso, el sombrero de paja! ¿Este? ¿Te lo pongo? Este está sí. ¡Eso, chica, mira! ¡Precioso! Y todos van a tener que poner un sombrero. Claro, y todo lo que nos traen regalo para afuera, ¿no es cierto? ¡Ay, Cantalicio Gallo! ¿Y usted de qué está disfrazado? Y lo que pasa, señorita Loreto, yo le cuento inmediatamente. Me invitaron a una kermesse. ¿A una kermés? Claro, y vamos a comer harto kuchen ahí. ¿Qué? ¿Qué van a comer? Kuchen. Esas cosas que los alemanes comen. Ah, Kuchen. Eso, y ya, bueno, está bien. ¡Qué rico! Y me dijeron que tenía que ir bien encopetado. Entonces me puse un sombrero de copa. Niños, ya llegamos al final del programa y hoy día es viernes y adivinen qué va a pasar. Es la selección de la carta para que tú te ganes una linda foto. ¡Esa petiza! ¡La selección de la carta! ¡Qué bárbaro! Me encanta este espacio, este momento. ¿Sí? Ya. Seguí nomás, que yo no te voy a interrumpir más. Dale nomás. Ya, voy a leer la carta. Tranquila. Pero ricota. Ya, voy a leer la carta. Dice, hola, yo soy Luis Hernán León Moraga y me gusta mucho el programa. Le mando a todos un abrazo grande y un besito para todos los del programa de Pequelandia. A mí muchas veces me preguntaron, pero ustedes cuando hacen los programas, ¿ustedes están educando a los niños? Y yo he dado una respuesta muy clara. Nosotros no somos pedagogos, no educamos, pero si lo hacemos bien, tangencialmente les enseñamos muchas cosas. Eso era un poco lo que, esa pregunta me la hicieron 1000 veces. Era el criterio que a nosotros nos guiaba. No hacer nunca nada de que un hijo mío se pudiera avergonzar de lo que yo hiciera. Realmente fueron muy exitosos estos programas que tal vez si hoy día los diéramos a los niños no les gustaría, porque en ese tiempo los niños, el programa estaba dirigido como a niños de 8 o 10 años. Bueno, hoy día tendría que ser para niños como de 5 años, porque, digamos, ha cambiado el target de los programas que uno hacía. Bueno, pero el programa que me marcó, digamos, un corte o una evolución en mi carrera fue Mundo Mágico, porque este programa lo empezamos a hacer aquí en el canal y me recuerdo que íbamos 5 minutos los días viernes. Bueno, y ese día que fuimos por primera vez, el programa marcó
un rating que el canal no había tenido en años. Porque parece que dimos en el clavo, pues, con el Oso Willy, la tía Paula, etc. Y de la empresa nos pidieron o compraron espacio para hacer un programa de 1 hora a la semana. Y después fue 1 hora diaria. Así que yo me dediqué, el gerente de producción de la época, Carlos Godoy, me destinó para que estuviera el 100% de mi tiempo dedicado solamente a Mundo Mágico. Y yo junto con John Fleming le presentamos un proyecto a los propietarios de la empresa Mundo Mágico para instalar una productora de televisión. Y compraron los equipos más modernos que habían en la época, que eran las famosas Betacam de tracking dinámico, cámara. Un sueño para alguien que esté metido en el mundo de la televisión en esa época. Y renuncié al canal y me fui a trabajar a Mundo Mágico, donde estuve exactamente 5 años. Y eso realmente marcó mi vida hasta el día de hoy. Mundo Mágico, Mundo Mágico. No puede ser. Parece que tengo fiebre. Niños, parece que he tomado mucha leche y estoy comiendo mucho yogur porque estoy gigante. Imagínense que esta es la Catedral de Santiago y yo estoy del mismo... ¡Ah! ¡Osito Willy! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ah! Ya entendí todo. Estamos en Mundo Mágico. Y el osito... ¡Ya! ¡Listo! El osito Willy nos va a mostrar todas las cosas lindas que hay en Mundo Mágico. ¡Chao! Vive la aventura de una sana entretención. En un mundo mágico te hará sentir. Une tu alegría a mi diversión. Junto a tus amigos jugaremos tú y yo. Ven a Mundo Mágico, un mundo para compartir. Mundo Mágico, Mundo Mágico. Bueno, yo considero que nuestro canal ha sido muy importante. Ha sido el primer canal de Chile y fue el único medio de comunicación durante muchos años que transmitía desde una región hacia el resto del país. No había ninguno más, porque en todas las regiones llegan transmisiones desde Santiago. Así que eso lo considero que es muy importante. Además que el canal siempre fue bastante objetivo. Fuimos los primeros en la apertura política de tener un programa político, que me recuerdo que vino Ricardo Lago, está Jaime C. León, bueno, otro más que no me recuerdo. Y además el canal, fuimos un canal cultural. Y eso fue un desafío enorme porque fue muy difícil mantenerlo. Pero al final la gente creyó en el canal. Mi primer contacto con el canal, Canal 8 en esa época, fue en septiembre del año 1964. Con motivo de la elección presidencial de ese año, un amigo mío, que era director de teatro y ahí era director artístico del canal, Oscar Estuardo, me dice que si puedo yo colaborar en el departamento de prensa ese año. Bueno, yo vine, estuve a cargo de la redacción de información, enfrenté también la cámara entregando alguna información. Y desde ahí, desde ese momento, nunca dejé de estar en el canal. O sea, fue mi inicio en el canal. Posteriormente seguí como actor, que era lo que yo era en ese momento. Yo había estudiado teatro en Valparaíso. Y continué mi carrera como actor. Y en el año 66 me piden, el director de la época, Radaride, me pide que gestione un programa infantil. Bueno, el canal está ubicado en el subterráneo de la universidad, en el mismo lugar donde hizo su primera transmisión, que primitivamente era una peana de esgrima para los alumnos y profesores de la Católica y se adaptó como estudio de televisión. Las condiciones eran bastante precarias,
La iluminación era por medio de unos focos que le llamábamos scoop, que eran unas especies de cacerolas enormes con una ampolleta grande que generaba, yo creo que al interior del estudio deben haber habido sobre 40 grados permanentemente. Las primeras cámaras no tenían visor, por lo tanto, y hay fotos al respecto donde aparecen los camarógrafos mirando al lado y encuadrando porque no tenían visor. Y tampoco tenían zoom. Entonces tenían 3 lentes, tele, normal y gran angular. Y el director cuando pedía una toma pedía el lente, o sea, con el lente normal dame tal plano, y el camarógrafo movía y buscaba el lente. La etapa de los años 60 fue una etapa de aprendizaje. Nadie había visto nunca un programa de televisión en ninguna parte. Nosotros creíamos hacer lo que hacíamos en la mejor forma, pero de acuerdo a lo que nosotros pensábamos, no teníamos referencia ninguna. Hasta que el año 68 yo me consigo una pasantía en Televisa, en México, y voy ahí con otro amigo, con Eduardo Ciola, que era productor al igual que yo, y fuimos a aprender televisión a México. Ahí vimos lo que era la televisión realmente, cómo se hacía, el trabajo de dirección, el trabajo de edición que aquí no se hacía, no se editaban los programas, lo que era la grabación, lo que era la televisión a color, el trabajo con los actores, o sea, esa fue, digamos, el inicio mío como productor y director de programa. Yo siempre he señalado que la época de oro del canal transcurre en los años 60, vale decir, del 64, cuando ya comienzan las transmisiones en forma regular, hasta el 75. ¿Por qué? Porque en esa época se cumplía primeramente el discurso inicial, el propósito que generó el canal, que era un canal universitario que propendía a transmitir el conocimiento y la enseñanza de la universidad a una población que no tenía posibilidades de acceder a ella. Por lo tanto, era un canal para difundir la cultura. Y en ese propósito todos nos quedamos. Los programas que se hicieron en esa época que yo te señalo, del año 64 hasta el comienzo del 75, cumplían cabalmente esa función. El 76 seguíamos con el programa, digamos, Yo Freelance, y me ofrecen la posibilidad de hacerme cargo de la producción de un canal que se iba a iniciar en Iquique. Canal 12 Iquique de la Universidad del Norte, sede Iquique. Y en Iquique estuve 3 años y después volví. El año 79 volví al canal a reinsertarme. No fue fácil. No fue fácil. No fue fácil porque el director nuevo que estaba no me conocía, no entré a la planta, no se me contrató, tenía yo que inventar cosas para poder generar algunas. Y ahí se nos ocurrió el año 80 hacer un programa sobre el folclore religioso del norte. Yo venía con toda digamos, el cambio cultural que para mí significó el conocer el norte. Entonces yo propuse la realización de una serie de programas sobre el folclore religioso del norte, desde Andacollo hasta la Virgen de Livílcar en Arica. Este programa cuenta con el financiamiento del Consejo Nacional de Televisión. Los establecimientos educacionales interesados en este programa pueden solicitarlo directamente al referido consejo o a través de la Secretaría Ministerial de Educación. Chiu Chiu, pueblo precordillerano de la provincia de Loa, ubicado a 33 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama y a 2.520 metros sobre el nivel del mar. Su nombre significa abundancia de agua, pues en este lugar confluyen 2 ríos, el Loa y el Salado. Chiu Chiu existía mucho antes que los conquistadores fueran construyendo a su paso por el Nuevo Mundo templos religiosos para divulgar la fe cristiana entre los aborígenes. Se cuenta que esta iglesia
habría sido construida por don Pedro de Valdivia y sería una de las más antiguas existentes en Chile. Primitivamente, la torre estaba separada de la nave central y al ser destruida, se reconstruyó de la forma como se encuentra hoy, unida al cuerpo central de la iglesia, que se encuentra bajo la tutela de San Francisco de Asís, que es celebrado el día 4 de octubre. Fuerte ha sido la labor de los misioneros en este pueblo, que antiguamente se llamó Huayna Atacama, Atacama Joven. En esta región habitaba el pueblo atacameño Olicanantay, que rendía culto al agua y realizaba ceremonias en el Licancabur, majestuoso volcán que domina todo el valle y que presenta en su cima el altar más alto del mundo. Hoy, Chiu Chiu es un apacible lugar con una larga calle principal y unas pocas transversales. Muchos de sus 200 habitantes se dicen descendientes de aquellos primeros españoles que llegaron a estas regiones. El folclore religioso del norte, que lo hizo durante 2 temporadas, fue, digamos, como una puerta a algo que yo siempre quería hacer. O sea, yo siempre estuve interesado en hacer televisión de carácter cultural, no de entretenimiento. Y después vino, a raíz del mismo programa del norte, tomé contacto con Margot Loyola a través de Osvaldo Cádiz, que fue libretista durante la 2ª temporada. Y con Margot Loyola congeniamos mucho y nos hicimos bastante amigos y comenzamos a trabajar distintos proyectos, muchos financiados por el Consejo, otros financiados directamente por ella. Y durante 20 años que nos reunió esta amistad y este propósito de difundir el folclore con Margot Loyola. Hicimos programas de baile, programas de canto, programas de diálogo con distintos folcloristas. Es decir, fue una cosa muy fructífera. Una zamacueca muy popular que todos conocemos. ¿Cuánto vive? 150 años, pienso yo. ¿Quién me la enseña? No lo sé. Me cae del cielo en cualquier momento. La vida déjenme pasar que voy, la vida y en busca de agua serena negró el alma, la vida y en busca de agua serena negró el alma, la vida para lavarme la cara. Y después en esa época presento yo el proyecto de hacer el programa Demoliendo el Muro, basado en un libro que editó la Universidad Católica de Valparaíso, de los profesores Milan Ivelich y Gaspar Galaz. Yo vi el libro, dije aquí se puede hacer un programa de televisión. Y hablé con los profesores, convenimos en que era posible, hicimos el proyecto, lo mandamos y lo financiaron. Y durante el año 83 estuve trabajando exclusivamente en ese proyecto, que fue bastante exitoso porque nos dieron el Premio Nacional de Televisión ese año. Y yo te diría que con mucha satisfacción hasta el día de hoy es el único referente que tiene la historia de la plástica chilena al cual pueden acceder alumnos de las universidades. Todavía, mientras estaba en el canal, me llamaron a mí varias veces de universidades de Estados Unidos, universidades de España, queriendo tener referencia de ese programa porque estaban haciendo tesis sobre el arte chileno. Yo creo que por acá mejor. Claro, ¿ves? Ya, hacerlo un poquito más fácil. Ahí está. Este cuadro. Mira, sí. Este cuadro que de alguna manera ya no hay panes, no hay árboles, casi una abstracción. Es el mar. Claro, yo diría que casi en esta pintura casi no hay nada. Era un poco la idea que sobre tu último trabajo que estoy haciendo, en que apenas hay algunos signos de elementos así reconocibles, que casi no hay nada, y me pareció que el agua era eso, ¿no es cierto? Esta sensación de lo que casi existe y no existe, y ahí, pero sin embargo pasan cosas. Y coincidió además con que sí, por casualidad me di cuenta
leyendo un texto que eran los 100 años de Giverny, o sea, cuando Monet se instaló en Giverny. A raíz de ese programa surge la idea de hacer otro programa anexo que se llamó En torno al video, donde dimos a conocer las expresiones del videoarte que se estaba realizando básicamente en Estados Unidos, en Francia, qué sé yo. Y yo tuve en mis manos un par de cintas de 1 hora con algunos videos, ¿ah? Y esos mezclados con los trabajos nacionales, pudimos hacer un programa en torno al video que primeramente yo se lo ofrecí para que lo condujera Eugenio Dittborn. Y él me dijo que mira, le gustaba, él había hecho experiencias del video, que le interesaba, pero no para animarlo. Me sugirió hablar con Carlos Flores, hablé con Carlos Flores, le pareció bien la idea y comenzó él a conducir el programa. En este preciso momento en París, en el Centro Pompidou, se exhiben 2 videos de artistas chilenos. Se trata de Historia de la Física de Eugenio Dittborn, video que ya vimos en un programa anterior, y La Comida de Magali Meneses. Este video además obtuvo otro premio en Chile, que fue el primero en el Festival de la Plaza del Mulato Gil de Castro, que se hizo a fines del año pasado. Estos 2 artistas mencionados provienen de las artes plásticas y con nosotros está uno de ellos, Magali Meneses. Estaba pensando, Magali, ¿por qué los artistas del video en Chile provienen más de las artes plásticas que del cine, por ejemplo, que sería el espacio artístico más próximo a la actividad de video? Mira, yo creo que es muy difícil decir el por qué la gente de cine no está haciendo video, pero en mi caso personal y en el caso de muchos artistas plásticos, el interés por el video es algo muy latente, muy presente, por varias razones. Yo creo, en el programa anterior donde estuvo Eugenio, él mencionaba, por una parte, el desarrollo del video como una cosa global, muy acompañado del desarrollo de la publicidad, o sea, como un lugar donde poder realizar trabajos de video. Y por otra parte, yo creo, bueno, está la gran importación de equipos que permite acceder a un nivel bastante primario o precario, digamos más bien, a los equipos. Y de parte de los artistas plásticos hay efectivamente una búsqueda por incorporar nuevos lenguajes o nuevas formas de expresión al trabajo que están haciendo. Tuvimos al aire como 4 años con ese programa en torno al video. Después yo hice el año 84, el director quería ganar de nuevo el Premio Nacional de Televisión y quería hacer un programa en Argentina, más bien de carácter, un reportaje regional, qué sé yo. Y yo le dije, mira, no sé si será interesante esto, pero yo tengo otra idea que de repente puede tener más interés, que era hacer el desarrollo cultural de los Andes Centrales. Entonces le propuse hacer el programa Los Caminos del Inca. Y ahí me aceptó, alguien me sugirió contratar a Patricio Bañado, que no estaba trabajando en televisión en ese momento, lo habían despedido de Canal 11, y accedió a venir a trabajar con nosotros, y con él anduvimos viajando medio año entre Chile, Perú, Ecuador, para producir el programa. Cumpliendo con el mandato divino, Manco Cápac y Mama Ocllo iniciaron su peregrinaje por las tierras, probando en cada lugar que pernoctaban con la vara de oro a ver si penetraba profundamente en la tierra, hasta que encontraron un lugar donde sí sucedió y dieron origen a la fundación del Cusco, que es considerada indudablemente como la ciudad desde la cual nace lo que conocemos hoy como la cultura incaica. Manco Cápac enseñó a los hombres la cría del ganado, el cultivo de la tierra, las leyes para vivir ordenadamente, los ritos de la adoración divina. Mama Ocllo a las mujeres, el cuidado de los niños,
la administración de la familia, la artesanía. Mama Oglio enseñó a las mujeres labores y actividades con las cuales ellas podían contribuir al desarrollo de la comunidad y también a ser personas de bien adoctrinadas en la fe. Los hombres, bajo la guía de Manco Cápac, aprendieron los oficios que les permitirían obtener el sustento para los suyos y transformarse en seres honrados y justos. Una vez que Manco Cápac estuvo establecido en las tierras escogidas por su padre, construyó un palacio cuyas ruinas aún se conservan. Formó el primer linaje real y asumió como rey. Tomó por mujer a su hermana Mama Oglio e inició así una costumbre que se mantendría hasta el último emperador. También empezó a construir el Cusco, que se convertiría en la gran capital de los incas, según la leyenda, hacia el año 1200 de nuestra era. Mira, yo tengo una posición bien definida respecto a la televisión actual. No la veo, porque no me gusta lo que hace. No me gusta la farándula. Creo que los noticiarios se han excedido de la condición de solamente informar, sino que se han transformado también en una especie de programa de entretenimiento. Todos esos concursos de quién soy yo, el ídolo, no está conmigo. Yo, lamentable o afortunadamente, no sé, me quedé con la impresión del propósito que genera la televisión. La televisión que surge en Chile a través de las universidades se asimila al modelo europeo de televisión pública, donde el propósito era informar, entregar cultura y finalmente entretenimiento. Queremos agradecer la sintonía diaria, televisión digital abierta en Santiago, Valparaíso, La Serena, Concepción, Puerto Montt, UCB Televisión. Trabajamos también de manera paralela con distintas plataformas y operadores de cable a nivel nacional. Nuestra señal online es ucbtv.cl, donde tenemos la opción de UCB TV 2, la señal 2, con variados contenidos históricos y de televisión a la carta. Gracias por habernos acompañado en este hito histórico de la televisión chilena.